Buenos días, jóvenes. Vamos a estudiar en esta clase el principio de balance de energía en sistemas cerrados para el caso de sistemas reactivos enfocados en procesos de combustión. El balance de energía de sistemas cerrados dice que el cambio en energía del sistema es igual al calor de entrada menos el trabajo de salida. Es común suponer que el sistema está en reposo y cuando el sistema está en reposo, el cambio en energía de un sistema en reposo, como indicado en su curso de termodinámica 1, se reduce al cambio en la energía interna. Los productos y reactivos se comportan como mezclas de gases ideales, es otra suposición que vamos a agregar. Así que en base a estas suposiciones, esta es la ecuación de balance de energía que se ajusta a la primera suposición. ¿Cómo evaluamos la energía interna final y la energía interna inicial? Tenemos que preguntarnos qué tenemos al inicio del proceso y qué tenemos al final del proceso. Si nos referimos a sistemas reactivos, al inicio del proceso tenemos reactivos y al final tenemos productos. Si dividimos todo entre el número de moles de combustible, inicialmente tenemos reactivos y al final del proceso tenemos productos, así que UR define la energía interna de los reactivos y UP la energía interna de los productos. La energía interna de los reactivos, al comportarse como mezclas de gases ideales, puede ser expresada en función de el número de moles de cada uno de los componentes de esa mezcla inicial de reactivos, multiplicada por la energía interna específica de cada uno de los componentes de esa mezcla. Todos deben estar a la misma temperatura y presión. Acá no es posible, visto desde el punto de vista de un sistema homogéneo, pensar que los reactivos o el aire y el combustible estén a una temperatura diferente. Eso nos conduciría a una condición de no equilibrio y por lo pronto, estamos suponiendo que tenemos una condición de equilibrio al inicio y una condición de equilibrio al final. Si dividimos esta energía interna entre el número de moles de combustible, obtenemos U minúscula sub R, donde estas relaciones de flujo, de moles de oxígeno, moles de combustible es A, y esto es nuestro 3.76 por A. De tal manera que U de los reactivos entre el número de moles de combustible es igual a U del combustible más A por U del oxígeno más 3.76 veces A U del nitrógeno, y todos estos deben ser evaluados a la temperatura y presión de los reactivos. Con respecto a los productos, como mínimo debemos tener agua, dióxido de carbono y nitrógeno, pero estos tres puntos suponen la posibilidad de que haya más productos. Si dividimos nuevamente la suposición de solución de gases ideales al final del proceso, permite expresar esto en función de el número de moles de cada uno de los productos y la energía interna específica de cada uno de los productos evaluados a la temperatura de los productos y presión de los productos. Si dividimos esto entre el número de moles de combustible, acá
Esto es lo que llamamos el coeficiente B en la ecuación de reacción. Esto es C, esto es D, y dependerá de los otros productos si debemos agregar más términos a esta energía interna de los productos. Sabemos cómo determinar esos coeficientes B, C, D y A y cualquier otro que haya que determinar. Eso todo tiene que ver con el balance de la reacción que ya hemos aprendido a realizar en clases anteriores. La nueva pregunta o lo que debemos poder hacer que no hemos hecho aún es buscar una energía interna específica y que debe reflejar esa energía interna específica. Tenemos al inicio del proceso reactivos y al final productos. Tenemos componentes diferentes al inicio y al final del proceso. Por lo tanto, la energía interna debe tener o cumplir los mismos requisitos que tenía que hacer la entalpía. Que esta energía interna debe considerar energía química y unificar referencia. Para los que ya han ido a la tabla A26 o ya han buscado entalpías de formación en la tabla A26, se van a dar cuenta o se habrán dado cuenta que no existe tal cosa como la energía interna de formación. Esto no existe. La pregunta es entonces, si no hay una energía interna de formación, ¿cómo podemos evaluar una energía interna que considere la componente de energía química y que unifique el estado de referencia? La respuesta a esa pregunta está en la definición de la entalpía. Esta es la definición de entalpía específica, U más P por V. Si despejamos U de aquí, donde H podemos seguir evaluándolo como la entalpía de formación, más de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la energía interna despejándola de la definición de entalpía. Así que la energía interna de una mezcla ideal es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por la energía interna específica de cada componente. Sustituyendo la definición, acá necesitamos evaluar la entalpía de cada componente menos P por V, y esta P, ¿qué presión es? Es la presión de la mezcla. Si la solución es una mezcla de gases ideales, entonces P por V es igual a RUT, de tal manera que U de la mezcla de gases ideales es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente de esa mezcla multiplicado por su entalpía menos si expandimos esta temperatura, es la temperatura de la mezcla. Así que
donde esta sumatoria es el número de moles o la sumatoria del número de moles de cada componente de la mezcla. Si nos referimos a la mezcla de reactivos entre el número de moles de combustible, esto va a ser 1 más A más 3.76 por A. Si nos referimos a los productos, esto va a ser igual a B más C más D más cualquier otro componente que haya en los productos. Así que de esta manera podemos evaluar la energía interna de los reactivos y la energía interna de los productos a partir de la entalpía que ya sabemos cómo evaluar. Así que vamos a ilustrar la aplicación del principio de balance de energía en sistemas cerrados con este ejemplo. Tenemos un tanque rígido, inicialmente contiene 16.04 libra-masa de CH4 y 96 libra-masa de oxígeno a 77 grados Fahrenheit y una atmósfera. Después de un proceso de combustión completa, la presión en el tanque es de 3.352 atmósferas. Determina el calor transferido en BTU. Así que yo estoy subrayando acá datos importantes. Datos. Tenemos 16.04 libra-masa de combustible y 96 libra-masa de oxígeno. Una atmósfera de presión inicial y temperatura inicial de 77 grados Fahrenheit. Sabemos que la presión final es 3.352 atmósferas y necesitamos determinar el calor rechazado. Vamos a suponer sistema cerrado, el recipiente es rígido, eso supone que el volumen es constante. Sistema en reposo, los reactivos se comportan como una mezcla de gases ideales, los productos se comportan como una mezcla de gases ideales y no hay trabajo de frontera ni un dispositivo que transfiera energía en forma de trabajo a nuestro sistema. ¿Qué más debemos resaltar de este problema? El problema indica en su enunciado que inicialmente tenemos combustible y oxígeno, no menciona que tenemos combustible y aire, así que debemos ser cuidadosos al momento de hacer el balance de la reacción, pues no debe haber nitrógeno en los reactivos, solamente hay oxígeno. Ecuaciones básicas, balance de energía en sistemas cerrados, reactivos. Debemos entonces eliminar acá, esto es 0. Y esto es entonces UP menos UR, de tal manera que Q de salida entre flujo de moles de combustible es igual a, no, entre moles de combustible, aquí no hay un flujo, son solo moles, esto es bien. Tenemos que definir UR y UP. Ya nos dice para determinar esto es igual a U del combustible evaluado a la temperatura de los reactivos más N de oxígeno entre N de combustible por U del oxígeno a la temperatura de los reactivos. Y U de los productos va a ser igual a N del agua entre N del combustible por U del agua a la temperatura de los productos más N de dióxido de carbono entre N del combustible por U del CO2 a la temperatura de los productos.
¿Habrá algo más acá? La respuesta inmediata es posiblemente no, porque la respuesta es posiblemente no, pues si en los reactivos solo hay oxígeno y combustible, no debe haber nitrógeno en los productos, pero la pregunta es, ¿habrá O2 en los productos para poder definir si hay o no oxígeno en los productos? Debemos definir cuánto oxígeno se requiere en esta reacción. Entonces la pregunta, lo que nos indica el recuadro es que necesitamos conocer estas temperaturas para poder resolver o obtener las energías internas de los reactivos y de los productos. Pero también necesitamos conocer la relación entre los moles de cada participante con respecto a los moles de combustible. Entonces necesitamos saber la relación y la relación entre el dióxido de carbono, y debemos definir si hay o no hay oxígeno en los productos. Si veamos los datos, dice que hay 16.04 libra masa de CH4. Esto equivale a una libra mol de CH4. Y tenemos 96 libra mol de oxígeno, y esto equivale a 3 libra mol de oxígeno. Veamos la reacción teórica. Si balanceamos el oxígeno, la teórica es 2, pero ¿cuánta tenemos para una? ¿Cuál es la relación para A real? Es 3:1. Por lo tanto, sobra una libra mol de oxígeno. ¿Y esto qué significa? Que nuestra reacción tiene esta forma. Esa es la reacción y vamos a copiarla. Y ya hemos resuelto la dificultad o la incógnita de las cantidades de moles de reactivos y productos con respecto
al número de moles de combustible que también ya hemos definido, que es una libra-mol. Así que también sabemos que es una libra-mol. Es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué otra dificultad teníamos? Sabemos que para determinar U de los productos necesitamos evaluar, por ejemplo, U del agua a la temperatura de los productos, U del dióxido de carbono a la temperatura de los productos. Y ahora sabemos que también debemos evaluar U del oxígeno a la temperatura de los productos, pero la temperatura de los productos no la conocemos. Conocemos la temperatura de los reactivos, pero no conocemos la temperatura de los productos. ¿Y cómo podemos definir la temperatura de los productos? Aplicando la ecuación de estado de gas ideal, P por V es igual a RU por T. Así que P de los reactivos, vamos a hacerlo de otra manera. P por V es igual a N por RU por T. Así que P de los reactivos por el volumen de los reactivos entre el número de moles de reactivos por la temperatura de los reactivos debe ser igual a RU, pero esto también debe ser igual a la presión de los productos, temperatura de los productos, N de productos, temperatura, esto es V de productos y temperatura de productos. El enunciado indica que el recipiente es rígido, así que estos dos volúmenes son iguales. Si despejamos, la temperatura de los productos debe ser igual a la presión de los productos entre la presión de los reactivos por el número de moles de reactivos entre el número de moles de producto. La presión de los productos es 3.352 atmósferas y la presión de los reactivos es 1 atmósfera. Y esto hay que multiplicarlo acá por la temperatura de los reactivos. N de reactivos, 1 de combustible, 3 de oxígeno. N de productos, 2 de agua, 1 de dióxido de carbono y 1 de O2. Así que tenemos 4 en los reactivos y 4 en los productos. De tal manera que la temperatura de los productos es 3.352 veces la temperatura de los reactivos. Y esa temperatura de los reactivos acá debemos expresarla en escala absoluta. Pero lo importante, conceptualmente hablando, es que hemos definido un camino para evaluar la temperatura de los productos. Acá ya hemos convertido la temperatura absoluta y la temperatura de los productos es aproximadamente 1800 Rankine, 1798.9. Para los que les gusta interpolar, pueden usar esa temperatura e interpolar para determinar la entalpía o la energía interna de los productos. Así que vamos a evaluar la energía interna de los productos. Así que sabemos que esto va a ser igual a la sumatoria de esta sumatoria, ya la estamos realizando manualmente.
Estos coeficientes ya los tenemos también. El número total de moles de productos es 4. Así que, ¿qué nos queda pendiente? Evaluar estas tres entalpías. Y como evaluamos entalpías, de esta manera, sin considerar las presiones, pues es una mezcla de gases ideales. Eso nos conduciría a evaluar cada una de las entalpías de los productos. Es lo que tenemos aquí. Entalpía de formación del agua, la temperatura de referencia y la diferencia de entalpías de la tabla obtenida a 1800 y a la temperatura de referencia. Acá ya hemos sacado el término del P por V. Decíamos que ese número total de moles de producto era 4. Así que en el caso de los reactivos solo tenemos dos reactivos, combustible y oxígeno, y las entalpías están evaluadas o la temperatura de los reactivos es la de referencia, así que esto se cancela y solo necesitamos las entalpías de formación, y esta entalpía de formación para el oxígeno es 0. Y acá el número total de moles también es 4, y esto no siempre va a ocurrir. El número de moles de reactivos es igual al número de moles de producto. Así que aquí obtenemos las contribuciones de cada componente, el combustible, su entalpía de formación y los productos, agua, dióxido de carbono y oxígeno, las entalpías de formación y la entalpía a la temperatura de referencia y a la temperatura de los productos. Y este último término ya incluye el producto del coeficiente que lo acompaña. Por eso acá ya tenemos este término. Eso que significa que solo es cuestión de sumar algebraicamente. Esta es la entalpía de los reactivos. Solo teníamos la energía interna de los reactivos. Esto es la entalpía de formación del combustible, y este es la componente de P por V. Con respecto a los productos, los tres primeros involucran la componente de H de los productos, y esto el P por V, así que estas entalpías de formación multiplicados por, o sumados de la diferencia de entalpías multiplicado por la relación de número de moles. Así que tenemos U de los productos, U de los reactivos, Q de entrada por unidad de moles de combustible, menos 308.729.5 BTU por libra-mol. Los estudiantes deben verificar estos resultados, y esto supone un Q de salida de esta cantidad. Sin embargo, el problema no nos pide la razón o la transferencia del calor transferido por unidad de moles de combustible, nos pide el Q de salida en BTU. Sin embargo, habíamos indicado que el número de moles de combustible es una libra-mol, por lo tanto Q de salida es igual a Q de salida entre
N de combustible multiplicado por 1 libra mol, y esto es igual a 308.729.5 BTU. Y esta es la respuesta. Sin embargo, repito, los estudiantes deben verificar estos resultados. Y con este ejemplo vamos a concluir esta clase o la clase en la que hemos evaluado el balance de energía en sistemas reactivos cerrados. En la próxima clase vamos a definir entalpía de combustión y poder calorífico y temperatura de flama adiabática. Así que hasta la próxima, jóvenes.